Me dejó sola en el aeropuerto, sin mensajes, ninguna llamada, solo silencio. Tras años de planificación, meses de ahorro y un vuelo de 5 horas con las rodillas demasiado rígidas para enderezarse, mi único hijo no apareció. Y cuando finalmente supe de él, no una disculpa real, solo, oye, han surgido cosas. ¿Puedes coger un taxi? Ese día olvidó algo importante, como el nombre de quien seguía en la hipoteca. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias. Me quedé allí, 72 años, con mi mejor Rebeca y los mismos zapatos lustrados que llevé al funeral de mi marido bajo la pantalla de llegadas que parpadeaba con vuelos retrasados y promesas vacías. Había volado más de 3 kilómetros, mi primer viaje en años, con las rodillas más doloridas de lo que parecía, y un corazón que aún creía tontamente que un hijo nunca podría hacer sentir a su madre como exceso de equipaje. El avión había aterrizado 2 horas antes. Le había enviado un mensaje de texto desde la recogida de equipajes. «Aterrizado, estoy deseando verte». Sin respuesta. Al principio pensé que tal vez el tráfico, tal vez su teléfono murió. Quizá él y su prometida, Sierra, sí, con S y 1 millón de seguidores, estaban dando los últimos retoques a alguna gran sorpresa de bienvenida. Imaginé globos, un cartel hecho a mano, un abrazo lo suficientemente fuerte como para silenciar todos los meses de «es que he estado muy ocupado, mamá», pero la sorpresa nunca llegó. Lo que llegó fue un mensaje de texto, ni siquiera una llamada. «Oye, han surgido cosas. ¿Puedes coger un taxi o algo? Estamos ocupados». Así, sin más, sin puntuación, sin lo siento, sin calidez, solo estamos ocupados, como si fuera una entrega inesperada de una empresa a la que no recordaban haber hecho un pedido. El aeropuerto empezó a vaciarse, uno a uno. Los pasajeros se encontraron con familiares que los abrazaron. Las luces de los taxis parpadeaban bajo la lluvia. Me quedé de pie junto a mi maleta azul marino con las ruedas desgastadas por décadas de uso, sintiéndome como el último artículo que sobraba en una tienda después de la hora de cierre. Mis manos, aún rígidas por la artritis, tanteaban la cremallera para alcanzar mi cartera. Reservé un hotel cerca del aeropuerto, uno de esos lugares de negocios estériles donde nadie sonríe a menos que des propina. Un amable taxista, que se dio cuenta de mi cojera y me ayudó con la maleta, me dijo amablemente: «¿Se encuentra bien, señora?». Sonreí de la forma en que las mujeres como yo estamos entrenadas para hacerlo. «Estoy bien, solo cansada». Pero en el baño, bajo el resplandor apagado de una luz fluorescente, lloré, no en voz alta, ni desordenadamente. Solo una lenta fuga de dolor, como el vapor que sale de una tetera demasiado cansada para silbar. No por el vuelo desperdiciado, ni por la fría habitación de hotel con sábanas rígidas y vasos de plástico envueltos en celofán. Lloré porque me di cuenta, en ese momento, de que ya no era la prioridad de nadie. Yo solía serlo. Recuerdo sostener a Jared en mis brazos a las 3 de la mañana cuando los cólicos le hacían gritar tan fuerte que sus pequeños puños se ponían morados. Recuerdo haberle cosido a mano sus disfraces de Halloween, vaqueros, piratas e incluso un Teletubby muy lamentable. Le preparaba la comida, me quedaba hasta tarde terminando sus proyectos de ciencias, incluso falsificaba la firma de su padre en las hojas de castigo porque no quería que admitiera que su hijo no era perfecto. Pero Jared no recordaba esa versión de mí. Para él yo era la mujer que le prestó dinero para el anticipo. El nombre en la línea de puntos que le permitió acceder al préstamo. La persona que creó un pequeño fondo de emergencia, por si acaso, que rápidamente se convirtió en una factura recurrente que yo pagaba mensualmente como una suscripción a la ingratitud. Había olvidado que yo seguía en la escritura, que el fondo seguía vinculado a mi cuenta, que mientras él se hacía el hijo cariñoso en Instagram con leyendas como «agradecido por la que me crió Faye», yo pagaba la factura entre bastidores. Pero me acordé, y ahora estaba sentada en aquella fría habitación,
con el teléfono en la mesilla de noche y la pantalla en blanco. Ningún mensaje de seguimiento. Ni un ¿has llegado bien? Ni siquiera un me gusta en el selfie que publiqué desde la ventanilla del avión. Solo yo y las nubes, sonriendo con la convicción de que alguien estaba emocionado de verme al otro lado. A la mañana siguiente, pedí servicio de habitaciones y me quedé mirando por la ventana el aparcamiento de coches de alquiler. Los todoterrenos se movían como piezas de ajedrez, y los aparcacoches llevaban ponchos de plástico. Me pregunté si Jared había imaginado que yo seguiría por aquí a los 72 años. Todavía fuerte, todavía lúcido, todavía, literalmente, sosteniendo las llaves. Quizá esperaba que me desvaneciera en una residencia, en la irrelevancia, en un cheque mensual que siguiera llegando sin rechistar. Pero no me desvanecí. Volé. Llamé a un taxi para volver al aeropuerto. No para volar, sino para alquilar un coche. Si nadie me recogía, me las arreglaría sola. Conduje 2 horas hasta la ciudad de Jared, con el GPS guiándome por plazas comerciales y cadenas de restaurantes que solo había visto en televisión. Reservé un pequeño Airbnb, privado, tranquilo, con cocina y un columpio en el porche. La anfitriona era una profesora jubilada llamada Mabel, que me recibió con un abrazo más maternal que el que esperaba de mi propio hijo. ¿Nietos?, me preguntó, observando la mirada cansada de mis ojos mientras me ayudaba a llevar la maleta. Sacudí la cabeza. Solo un hijo adulto, que olvidó que aún respiro. Mabel no se entrometió. Se limitó a servir té y a hacer espacio para el silencio. Pasaron 3 días. Seguía sin llamar. Entonces, el día 4, recibí una notificación de mi banco. Un pago rutinario de la hipoteca. Los mismos $2.102 que había estado cubriendo mensualmente, retirados del fondo que creé cuando Jared dijo, «Mamá, solo necesito un poco de ayuda mientras Sierra se marca». Eso fue hace 2 años. Y en esos 2 años, había visto desde lejos cómo Jared publicaba fotos de fiestas en Yates, cenas con filetes, una pedida de mano con fuegos artificiales e incluso un Tesla nuevo. Ni una sola vez dio las gracias. Así que abrí la aplicación bancaria y me quedé mirando el botón Detener pagos durante mucho tiempo. Ese día no lo pulsé. Todavía no. Pero empecé a recoger los recibos. Los formularios de la hipoteca confirmados. Capturas de pantalla de sus mensajes. Cada email confirmando que la casa estaba a nombre de los dos. Llamé a mi asesor financiero. Hice preguntas tranquilas con respuestas pesadas. Revisé documentos que no había mirado en años. Cuando estuve listo, pulsé el botón. Y luego esperé. El rebote llegó rápido. Una semana después, estaba hojeando un catálogo de semillas en el porche de Mabel cuando llegó la primera alerta. Jared intentó retirar $500. Transacción rechazada. Luego otra. Falló el borrador automático de la hipoteca. Una tercera. Cargo de la agencia de viajes de Sierra. Rechazado. No sonreí de inmediato. Dejé que el momento se asentara. Dejé que respirara. No se trataba de venganza. Se trataba de recalibración. Acerca de poner el valor de nuevo donde pertenecía. Jared llamó esa noche. Su nombre apareció en la pantalla como un fantasma con el que ya había hecho las paces. No contesté. Me mandó un mensaje. «Mamá, la hipoteca no está pasando. Estoy bloqueado de la cuenta. ¿Qué está pasando?» Escribí. Borrado. Escribí de nuevo. Entonces finalmente envió. «Oh, cariño. Surgieron cosas. Pensé que lo entenderías». Apagué el teléfono. Me preparé una taza de té y observé cómo la puesta de sol pintaba el cielo de un suave lavanda, como el color con el que teñía las cortinas de la habitación de la infancia de Jared. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí olvidado. Celeste entró en la habitación del hotel con la elegancia de una mujer que intenta ocultar su cojera. La moqueta estaba rígida, el aire demasiado frío procedente de un aparato de pared que zumbaba, y la pantalla de la lámpara se inclinaba ligeramente como si también hubiera sido olvidada. Dejó la maleta junto al escritorio y se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no hundirse demasiado,
Le dolían las caderas, los pies y sobre todo el orgullo. No lloró hasta que se quedó sola en el cuarto de baño, con la puerta cerrada, las luces apagadas y las baldosas frías bajo sus pies. El resplandor fluorescente del espejo del hotel le resultaba demasiado duro, demasiado revelador. En aquel silencio tenue, sus lágrimas no brotaron en sollozos, sino en un torrente lento y constante, no por las millas perdidas que había volado, ni siquiera por el dinero, sino por el momento en que se dio cuenta, sentada en aquel frío banco cerca de la recogida de equipajes, viendo cómo se vaciaba la terminal, de que había sido degradada en la vida de su hijo. De madre a inconveniente. A la mañana siguiente, se vistió con pulcritud, se pintó un poco los labios y se dirigió al vestíbulo para desayunar. La joven del mostrador le sonrió amablemente. Celeste devolvió la sonrisa, porque siempre lo hacía, y dio las gracias cuando le entregaron una magdalena envuelta en plástico y una taza de descafeinado tibio. Envió otro mensaje a Jared. En el hotel cerca del aeropuerto. Sigo esperando verte. Avísame si hay tiempo. No contesta. Se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Al mediodía, había tomado una decisión. No una dramática. No una epifanía alimentada por la venganza. Solo una tranquila claridad final. No se quedaría otra noche. Celeste reservó el primer vuelo de vuelta a casa y cogió un taxi sin llamar a Jared. Cuando el taxi se alejó de la acera del hotel, miró por la ventanilla la ciudad que no había visto más allá del aeropuerto. Se sentía como un fantasma en el sueño de otra persona. De vuelta en su pequeña y soleada casa, a 3 usos horarios de distancia, el correo se había amontonado. Las rosas que había cuidado durante 20 años florecían con brillante desafío, y la tetera silbaba con su tono familiar y reconfortante. Solo necesitó un sorbo de su manzanilla favorita para que los latidos de su corazón se calmaran. Y entonces, justo entonces, abrió el cajón, sacó una carpeta delgada con la etiqueta hipoteca y cuentas bancarias y exhaló. Jared no solo se había olvidado de recogerla, había olvidado quién tenía las llaves de su reino. Porque años atrás, cuando él le rogó que firmara la hipoteca de la mansión que él y su prometida tenían que tener, Celeste había dudado, hasta que él le prometió, con los ojos húmedos y las manos temblorosas: «Siempre tendrás un lugar con nosotros, mamá. Esta casa también será tuya». En aquel momento, ella le había creído. Ella había firmado los papeles, había ayudado con el pago inicial, había aceptado hacer una transferencia mensual de su cuenta a la de él, solo hasta que él se recuperara. Eso fue hace 7 años y casi $60. De lo que Jared nunca se había dado cuenta era de que ella había guardado todos los recibos, cada confirmación digital, cada cláusula del contrato, y nunca había refinanciado. Ni siquiera comprobó quién seguía en la escritura. Celeste se levantó despacio, se dirigió al ordenador e inició sesión en el portal en línea de su banco. Sus dedos se posaron sobre el teclado antes de escribir. Cancelar todas las transferencias programadas. Una segunda pantalla le pide que confirme. Hizo clic en sí. Entonces abrió su correo electrónico y empezó a redactar un mensaje para su asesor financiero. Tranquila, concisa y educada. Asunto: retirada de la garantía hipotecaria. Hola Janine. Espero que se encuentre bien. Me gustaría iniciar la eliminación de mi nombre como garante de la propiedad en dirección de Jared. He revisado los documentos y creo que esto se puede hacer a través de la cláusula de escape condicional, dado el lapso en la comunicación y el mal uso de la propiedad. Indíqueme los pasos necesarios. Gracias, señor. Celeste Morgan. Cuando se envió el correo electrónico, Celeste se reclinó en la silla y sonrió, no por despecho, sino por alivio. Las 2 semanas siguientes fueron tranquilas. Tranquilas. Preparaba té por las mañanas, podaba las rosas, visitaba el mercado. Cada día se sentía un poco más ligera, un poco más segura. No respondió a las llamadas de Jared,
Ni la primera, ni la segunda, ni el aluvión de mensajes de voz desesperados que vinieron después. Hola, mamá. No sé si me estás ignorando o tienes el teléfono apagado, pero acaban de llamar del banco por la hipoteca. ¿Puedes devolverme la llamada? Entonces, mamá, estoy confundida. ¿Has parado las transferencias? La cuenta no funciona. Y entonces, con un pánico que podía oír incluso a través de la línea del buzón de voz, mamá, el pago rebotó. El banco dice que están iniciando los procedimientos de ejecución hipotecaria. ¿Qué está pasando? Celeste escuchaba cada mensaje con el volumen bajo, el teléfono apoyado suavemente en la mejilla y la otra mano enroscada en torno a una taza de té. No ha dicho nada. Todavía no. A la tercera semana, Jared envió flores. Un ramo enorme, lirios blancos y rosas, entregado con una nota que decía: Te quiero, mamá. Siento que las cosas hayan sido estresantes. ¿Podemos hablar? Hizo una foto del ramo. Luego se lo entregó a la joven viuda de enfrente, que acababa de perder a su madre. Significarán más para ella, dijo. La verdadera venganza, se dio cuenta, no era arruinar su crédito o ver cómo se derrumbaba la vida digna de Instagram que había construido con dinero prestado. Fue al darse cuenta de que había quemado el puente que nunca esperó necesitar. Antes del silencio, antes del buzón de voz, antes de los lirios en brazos de otra persona, había un niño llamado Jared que solía coger la mano de Celeste en medio del pasillo de los cereales. Había un niño que creía que su madre colgaba de la luna. Celeste no siempre había estado sola. Fueron años de ruido, calor, movimiento, el golpeteo de los pies en calcetín por los pasillos de linóleo, el zumbido de una vieja máquina de coser en una cálida cocina. Su vida había tenido un propósito, no ruidoso ni glamuroso, pero sí cosido con la clase de cuidado que solo las madres y las costureras entienden. Tenía 26 años cuando apareció Jared. Una sorpresa, una bendición, una tormenta. Su padre, Ronald, había sido carismático, pero fugaz. El tipo de hombre que amaba ferozmente y desaparecía en silencio. Para cuando Jared estaba en preescolar, Celeste era un acto en solitario, sin batallas judiciales, sin custodia amarga. Solo un hombre tranquilo que desaparecía de las invitaciones de cumpleaños como la tinta se desvanece al sol. Celeste recogió los pedazos como siempre lo había hecho. De día, cosía dobladillos y ajustaba mangas en la sastrería de la señora Felder. Por la noche, hacía sándwiches de mantequilla de cacahuete, cosía disfraces de Halloween desde cero y enseñaba a Jared a enjuagar los platos en el orden correcto. Los dos eran un equipo. Celeste lo recordaba todo con dolorosa claridad. Sus zapatitos alineados junto a los de ella en la puerta principal, sus dientes de leche guardados en un viejo frasco de pastillas, la primera vez que deletreó costurera correctamente porque oyó que alguien lo usaba para referirse a ella. Orgullosa no alcanzaba a cubrir lo que sentía por ese chico. No tenían mucho, pero tenían todo lo que importaba. Cuando los demás niños llevaban almuerzos para llevar al colegio, Jared había empaquetado cuidadosamente termos de estofado de ternera. Cuando el vecindario compraba sus bicicletas en Sears, la suya era de segunda mano, pero con un brillo que solo el paño de una madre podía conseguir. Celeste nunca volvió a salir. No en serio. Se decía a sí misma que era por Jared, que no quería que se sintiera el segundo mejor. Pero si era sincera, era más que eso. Se trataba de no querer arriesgarse a amar a alguien que pudiera volver a dejarla. Ya había enterrado a sus padres, enterrado sus sueños de estudiar arte y enterrado la idea de que ella era la prioridad de alguien. No podía soportar enterrar otro amor, así que lo volcó todo en Jared. Y cuando recibió su carta de aceptación en la universidad, la única de su clase que consiguió salir del estado, lloró en el sobre como si contuviera las escrituras. Pidió un préstamo que no podía pagar para cubrir el depósito. Consiguió un turno extra haciendo dobladillos en los uniformes de la escuela privada del otro lado de la ciudad. Ese otoño, le compró una maleta nueva, que no chirriara como el equipaje de segunda mano que usaba para las escapadas de fin de semana.
Recordaba aquella mañana en la terminal de autobuses, saludando entre lágrimas mientras el autobús se alejaba. Jared le había enviado un mensaje 5 minutos después. Te quiero, mamá. Ya echo de menos tu comida. Ese texto vivió en su teléfono durante 6 años, pero la universidad le cambió. Al principio, fue sutil. Menos llamadas. Visitas más cortas. Una nueva novia que la llamaba señora como si fuera antigua, que hacía muecas cuando Celeste le traía pastel de boniato en una bandeja de papel de aluminio. Jared aún sonreía, aún la abrazaba fuerte, pero el calor estaba impregnado de distancia, como si ya estuviera en otra parte. Y entonces, tras la graduación, llegaron las ofertas de trabajo, la mudanza, el piso alto, y las cuentas bancarias en línea que ella nunca veía. Jared llamaba una vez a la semana, luego una vez al mes, después solo el día de su cumpleaños, a veces olvidando el uso horario. Aún así, Celeste nunca se quejó. Se decía a sí misma que así funcionaban las cosas. Los niños crecían, se volvieron ocupados, tenía suerte de que la recordaran, así que cuando Jared le pidió, años más tarde, que avalara la hipoteca, ella no lo dudó. Era su oportunidad de volver a sentirse necesaria, de formar parte de algo importante, de ayudarle a construir su vida, aunque solo fuera sujetando el andamio. Debería haberlo sabido. Pero el amor, especialmente el que se cose durante décadas, te ciega. Sobre todo cuando está impregnado de culpa y esperanza y de todas las cosas suaves que las madres llevan en sus cajas torácicas. Jared había dicho todas las cosas correctas. Ma, no es para siempre. Solo hasta que nos aprueben una refinanciación. Siempre tendrás una habitación aquí, te lo prometo. Te visitaremos cada Navidad. Cada promesa envuelta en una cinta. Cada sonrisa entrelazada con cálculos que no vio hasta que fue demasiado tarde. Después de firmar los papeles, le envió una foto de las rosas de su jardín. Las mismas que tenía cuando eras un bebé. Escribió. Él nunca respondió. En su lugar, recibió un correo electrónico automático de la compañía hipotecaria confirmando su primer pago programado. Celeste nunca pidió un crédito, nunca necesitó un foco, pero el silencio, aprendió, no es lo mismo que la paz. Después de avalar la hipoteca de Jared, siguió pagando sin hacer ruido, automáticamente, con los ahorros que había pensado dejar intactos. No se lo dijo a nadie, ni a sus amigas de la iglesia, ni a sus amigas del club de lectura, ni siquiera a su hermana June de Oregón, que la llamaba cada 2 domingos como un reloj. Porque admitir que estaba pagando una casa en la que no vivía era como llevar un vestido 2 tallas más ajustado, vergonzoso, autoinfligida. Sus transferencias mensuales no venían acompañadas de notas de agradecimiento, sin actualizaciones, solo el consuelo de saber que Jared estaba bien. Al menos, eso se dijo a sí misma. Encontró otras formas de pasar el tiempo. Se unió a un círculo de acolchadoras. Hizo aeróbic acuático. Empezó a trabajar como voluntaria en un centro de acogida cercano, remendando ropa donada para mujeres que volvían a empezar su vida. Se convirtió en el tipo de mujer que guarda bolsitas de lavanda en los cajones, que sonríe a los desconocidos y que nunca se pierde una venta de pasteles en la iglesia. Pero siempre, siempre, su corazón tiraba hacia el este, hacia Jared, hacia el chico que solía dormirse con la cabeza en su regazo durante las películas de los domingos por la tarde. Ese chico ya solo vivía en su memoria. Intentó visitarlo una vez, el año anterior. Le dijo que le gustaría venir a ver la nueva casa, tal vez traer algunos álbumes de fotos familiares para decorar la habitación de invitados. Vaciló. Mam, ya sabes lo ocupadas que se ponen las cosas. ¿Quizás en primavera? La primavera llegó y se fue. También el verano, cuando envió un paquete con una colcha hecha a mano y una nota que decía, para la habitación de invitados, no recibió respuesta. Pero su correo electrónico a la compañía hipotecaria fue devuelto rápidamente. Su pago de agosto ha sido procesado. Ese año,
Pasó Acción de Gracias sola con un pavo precocinado y 2 trozos de tarta comprada en la tienda. Jared había volado a Napa con su prometida para pasar unas vacaciones en un viñedo. Celeste lo sabía porque Instagram tenía una forma de rellenar los huecos que la gente dejaba atrás. No era experta en tecnología, pero tenía sus maneras. La nieta de un vecino le enseñó a utilizar un iPad. Celeste, cuidadosa y curiosa, acabó encontrando las páginas de redes sociales de Jared, no porque quisiera espiar, sino porque una madre merece ver la vida que ayudó a construir, aunque sea desde lejos. Lo que encontró la destrozó. Fotos de cenas, almuerzos, catas de vino, siempre sonrientes, siempre filtradas. Encontró una foto de la casa, el porche delantero decorado con hojas otoñales, un pie de foto que decía, «Nuestro santuario», muy agradecida por este hogar. No se menciona a la mujer que pagó la puerta detrás de ellos. Pero lo peor no fue lo que se dijo. Fueron los comentarios. «¡Qué chic! Tu madre debe haber sido un buen modelo a seguir», escribió un seguidor. Su prometida respondió, «Ella es dulce, pero muy de la vieja escuela. No nos visita mucho». Otro comentario. «Espero que la familia política no os agobie». La respuesta vino del propio Jared. «Jaja, no te preocupes. Tenemos límites». Celeste leyó esa frase una docena de veces. Límites. La palabra la golpeó como una bofetada. Había doblado cada rincón de su vida por Jared, sacrificado tardes, fines de semana, incluso los ahorros para la jubilación, y ahora solo era de la vieja escuela. Una mujer que no visitaba mucho. Después empezó a escribir un diario. No por amargura, pues no le gustaba maldecir la oscuridad, sino porque las historias merecen un lugar donde vivir. Y si su hijo no recordaba la verdad, la escribiría ella misma. Escribió sobre la vez que Jared cogió la varicela y lloró en su regazo toda la noche. Sobre el concurso de ortografía en el que olvidó cómo se deletreaba vecino, y ella le preparó chocolate caliente y le dejó llorar sobre su jersey. De la vez que caminó 10 kilómetros porque el autobús se averió y él necesitaba su disfraz para la obra del colegio. Documentó todas las vacaciones que pasó sola, cada llamada de cumpleaños no contestada, cada pago de hipoteca con su nombre en el talón, no para convertirla en un arma, sino para recordar que ella había importado, que había amado sin límites. Aún así, a medida que pasaban los meses y el silencio de Jared se hacía más fuerte, Celeste no se enfrentaba a él. Le enviaba tarjetas de Navidad, tarjetas de cumpleaños, incluso le envió un poco de dinero escondido dentro, con notas como «para un día lluvioso» o «un poco de ayuda con las compras». Ella seguía esperando que él volviera. Que el chico que una vez la cogió de la mano al cruzar la calle recordara el tacto de sus dedos. Pero el tiempo es algo complicado. Hace que la gente olvide quién sostenía el paraguas cuando llovía. Entonces, una mañana, Celeste abrió un sobre de su banco y notó algo extraño. Jared había actualizado el correo electrónico de contacto de su cuenta conjunta, sin ella. Y lo que es peor, había retirado $2 para lo que la nota describía como preparación del compromiso. Su cara se sonrojó. No de rabia, sino de ese dolor único de ver cómo alguien a quien amas te hace invisible, lenta y metódicamente. Aún así, no dijo nada. Ella asistió a la fiesta de compromiso a través del livestream. Se puso un jersey rosa suave. Se peinó. Miró en su iPad como Jared levantaba una copa y daba las gracias a todos los que nos han apoyado. Ni una sola vez mencionó su nombre. Se sirvió un vaso de vino, cerró la aplicación, se fue a la cama. ¿Y a la mañana siguiente? El vuelo de Charleston a San Diego fue largo, tranquilo y extrañamente apacible. Celeste no dormía, pero tampoco lloraba. Miraba por la ventanilla el espeso algodón de nubes, con los dedos ligeramente apoyados en el reposabrazos y un pequeño cuaderno en el regazo. Era claridad, la que solo aparece cuando la balanza se inclina tanto
que ya no puedes fingir que está equilibrada. Cuando aterrizó, la columna de la derecha era más larga, no en dólares, sino en el tipo de moneda que más importaba. Aquella noche, de vuelta en su modesta casa con lámparas tenues y un olor familiar a lavanda y madera vieja, se sirvió un vaso de té helado y abrió su aplicación bancaria. La cuenta seguía activa, aún a su nombre. ¿La hipoteca que había garantizado? No refinanciada. La casa en la que Harriet estaba construyendo su vida curada sigue siendo la mitad de la suya, al menos sobre el papel. Celeste no actuó por venganza, actuó por preservación. Una mujer que se pasa la vida cosiendo los líos de los demás acaba aprendiendo a enhebrar la aguja de su propia supervivencia. A la mañana siguiente, hizo una lista. Cancelar los depósitos automáticos. Llama al banco para que le revoquen la garantía. Consulte con su abogado sobre la separación de la copropiedad. Traslada el resto de sus ahorros a una cuenta nueva, solo a su nombre. Llame directamente al prestamista hipotecario y confirme el historial de pagos. Respira. Respiró hondo después de cada tilde. Lento. Controlada. Cuando llamó al banco, el representante se mostró educado pero sorprendido. Usted ha sido el titular principal de la cuenta desde que se originó el préstamo, dijo. Celeste sonrió. Sí, lo sé. ¿Quiere programar una refinanciación o simplemente disolver la copropiedad? Tampoco, dijo ella. Me gustaría retirarme por completo. Puede calificarse por sí mismo o no. Una pausa. Luego el representante preguntó con suavidad. ¿Está seguro? Celeste no dudó. Tengo 72 años. Me he ganado el derecho a estar segura. Esa noche, Jared envió un mensaje de texto por primera vez desde su visita. Hey, Ma. Espero que estés bien. Estamos planeando una luna de miel en las Maldivas. Creo que necesitaremos ayuda con el próximo pago de la hipoteca. ¿Puedes pagarlo por ahora? Te lo devolveremos en cuanto recibamos los regalos de boda. Celeste se quedó mirando el mensaje. La palabra mancha salió flotando de la pantalla como una ocurrencia tardía. Como si fuera un cajero automático de reserva, no una madre. Pensó en el momento en el aeropuerto. Los pies hinchados, el asa de la maleta caliente por el agarre, de pie y sola mientras la gente se agolpaba a su alrededor como si fuera una estatua extraviada, una reliquia. Su respuesta fueron 2 palabras. No puedo ayudar. Los 3 puntitos aparecieron, luego desaparecieron, reaparecieron, desaparecieron de nuevo, sin seguimiento. 2 días después, recibió una llamada de la compañía hipotecaria. Hola, Sra. Landry. Solo confirmar que su retiro automático fue cancelado. Desafortunadamente, el pago más reciente fue omitido y la cuenta está ahora vencida. Celeste escuchó. Esperó. Y luego preguntó, ¿se pone en contacto con todas las partes que figuran en el préstamo? Sí, hemos enviado avisos al firmante secundario, pero no ha respondido. Les dio las gracias y colgó. Entonces abrió la aplicación de su banco. Equilibrio. Cómodo. Drama. Cero. Por primera vez en años, podía dormir sin ensayar explicaciones en su cabeza. Sin culpa. Sin autoculpa. Solo tranquilidad. 2 semanas después, empezó la tormenta. El primer temblor llegó a través de una llamada, no de Jared, sino de su prometida. Celeste no contestó. Dejó que sonara el buzón de voz. Luego siguió un texto. Esto es ridículo. Jared dijo que eras bueno para el pago. No puedes irte así. Eres su mamá. Otra. Nos vamos a casar en 3 semanas. ¿Estás tratando de arruinar esto para nosotros? Celeste dejó que se amontonaran como hojas caídas. Al día siguiente, Jared llamó. Ella no contestó. No por rencor, sino por paz. Dio un paseo por el parque. Dio de comer a los patos. Sonríe a un niño pequeño que la saluda desde un cochecito. Se compró un pequeño ramo de caléndulas en un puesto de carretera. No volvió a casa hasta que el sol se ocultó tras los pinos. Esa noche, llegó el texto final. Me estás haciendo quedar mal delante de todos. ¿Qué clase de madre hace eso? Celeste se quedó mirando la pantalla.
Y entonces, en el mismo tono que él había utilizado una vez con ella, en aquel aeropuerto, en aquel teléfono, cuando se le partió el corazón, le contestó: «Oh, cariño, surgieron cosas. Supuse que lo entenderías». Pulsó enviar. Colgó el teléfono y se rió, no fuerte, no cruel, sino claro, como el aire fresco después de una tormenta. El aviso de ejecución hipotecaria del banco llegó 3 semanas después. No a Celeste. Por Jared. No tuvo que mover un dedo para que ocurriera. Las matemáticas lo hicieron por ella. Cuando se retiró de la hipoteca, el peso que había estado soportando en silencio durante más de 5 años se trasladó por completo a él. Y no era lo suficientemente fuerte para cargarlo. Un impago se convirtió en 2. Los recargos por demora se multiplicaron. Su crédito, antes reforzado por la firma y la mano firme de su madre, cayó como una piedra en un pozo. Celeste había dejado de controlarlo tras el segundo aviso de retraso. No le hacía falta. Conocía el ritmo del colapso. Lo había visto antes en las costuras de las telas. Cuando un hilo cedía, los demás le seguían como fichas de dominó. El día que la casa apareció en los registros de ejecuciones hipotecarias, su teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó ella. «Ma». La voz de Jared entró como estática, medio malhumorada, medio arrogante. «¿Qué demonios está pasando? Acabo de recibir una carta de la compañía hipotecaria. Dicen que no he pagado, que quitaste tu nombre del préstamo. ¿Por qué hiciste eso sin decírmelo?» Celeste removió lentamente su té. Manzanilla. Había dejado de tomar café el día que decidió que ya no estaba agotada para los demás. «Me imaginé», dijo con calma, «que estabas ocupado. No quería complicarte las cosas». Jared exhaló con fuerza, frustrado. «Nos casamos dentro de 2 semanas, mamá. ¿Qué quieres que haga? No tengo 20 de los grandes por ahí». «Sabes que no puedo calificar solo, no con el negocio», dijo Celeste en voz baja. «Sí, lo sé. También sé que tu nombre comercial estaba registrado bajo mi dirección, que te pedí que quitaras hace 2 años». Tartamudeó. «Dijiste que siempre me ayudarías». «Lo hice», dijo. «Y ahora me estoy ayudando a mí misma». Una pausa. Luego, más tranquilo. «Vanessa dice que estás haciendo esto a propósito, que quieres castigarnos». Dejó que eso flotara en el aire como una cortina entre ellos. «¿Eso es lo que te dijo antes o después de publicar esas fotos de compromiso conmigo recortada?» Jared no respondió. Continuó Celeste, con voz aún amable pero inquebrantable. «Me dejaste en un aeropuerto, Jared, después de cruzar el país en avión. Esperé junto a la recogida de equipajes mientras las familias se abrazaban. Los niños corrían en brazos, las parejas reían, y yo me quedé allí sola, como un equipaje que nadie vino a buscar. Te dije que estábamos ocupados». «No estabas ocupada», dijo ella, ahora con voz firme. «Habías terminado, solo que aún no lo habías dicho en voz alta. Pero yo lo oí. En el silencio, en la forma en que tu novia me miraba, en cómo me mandabas mensajes como si fuera una tarea». Suspiró. «No queríamos hacerte daño, mamá». «Te creo», dijo ella. «Simplemente no te importó lo suficiente como para no hacerlo». Hubo un largo silencio en la línea. «¿Puedes ayudarme solo esta vez?», preguntó. Celeste se recostó en su silla y contempló su pequeño jardín. Las peonías se estaban adelantando. Ahora tenía tiempo de podarlas ella misma. «No, Jared», dijo ella. «Esta vez no. Pulsa». La ejecución hipotecaria finalizó en 6 semanas. Jared intentó luchar, pero la entidad hipotecaria se mantuvo firme. Sin el avalista, y con los pagos atrasados acumulándose, no tenían obligación de hacer excepciones. El banco embargó la casa. Celeste lo observó desde la distancia, sin regodearse ni interferir. Solo observaba. 2 días después de pegar el aviso de desahucio en la puerta de su casa, Jared le envió un último correo electrónico. «Asunto. Por favor. Cuerpo. Se lo están llevando todo. Vanessa ha vuelto con sus padres. Me estoy quedando en un motel. Sé que estás enfadado, pero sigo siendo tu hijo.
Por favor, ayúdame. Celeste lo leyó 2 veces. Luego pulsó Responder. Querido Jared, pasé los primeros 20 años de tu vida dando, y lo hice con mucho gusto. Te vi crecer, te enseñé a coser un botón, te preparé la comida, me quedé despierta cuando tenías fiebre, aplaudí en todas las obras del colegio. Los últimos 15 años los pasé esperando a que me vieras como algo más que una cartera, esperando un gracias que nunca llegó. Lo tenías todo de mí, Jared, y cuando necesité una pizca de eso no me diste más que silencio. Te perdono, pero no te financiaré. Cuídate. Mamá. No lo firmó con amor, mamá. Porque a veces amar es dejar ir. Pasaron 3 meses. Celeste llevaba una vida tranquila y floreciente. Se unió a un círculo de acolchado, retomó la cerámica, retapizó su sofá a mano. Sus finanzas, antes desangradas, ahora respiraban con facilidad. Nunca habló mal de Jared a nadie, no por vergüenza, sino porque la historia tenía que acabar con ella. Y lo había hecho. El único guiño que hacía al pasado era una nota adhesiva que guardaba en el armario de la cocina. Escrita con su pulcra letra cursiva, no se llega el último solo porque ellos van primero. 1 año después de lo del aeropuerto, Celeste salió a pasear. Llevaba su Rebeca azul favorita, la de los botones de nácar. Se la había regalado Jared cuando aún compraba cosas pensando en ellas y no por obligación. Pasó por delante de una floristería y se detuvo. Compró una sola rosa amarilla. Luego se sentó en un banco del puerto, tomando café y observando el agua. A mediodía sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Equilibrio. Cómodo. Estrés. Inexistente. Dependientes. Ninguno. Sonrió. Hizo una foto de la rosa, el banco y sus pies. La subtituló simplemente todavía de pie, aún sonriendo, todavía sin financiación. Nunca lo publicó en ningún sitio, pero se lo envió a Jared, sin palabras. Ella ya no los necesitaba. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias.